Aquí quien les habla es Lorenzo Carrasco, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, en este 19 de mayo de 2022. En estos 13 minutos con el MS Ya, vamos a abordar un tema que es crucial y es muy importante para entender lo que está pasando, no solo con el conflicto de Ucrania aquí y ahora, sino lo que ha sido el proceso desde que se inició esta tercera guerra mundial, como dice el Papa Francisco, una tercera guerra mundial en pedazos, ¿no? Claro que ahora tenemos un proceso intenso con el conflicto en Irak. El 26 de abril hubo una reunión en la base aérea de Ramstein, Alemania, es una base aérea de los Estados Unidos, en los cuales se reunieron 42 países y el secretario general de la Organización del Atlántico del Norte, Stoltenberg, ¿no?, para discutir básicamente la acción conjunta para, ellos hablan, derrotar a Rusia en Ucrania. Esto significa básicamente una reunión con más países de los que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Por eso tenemos que hablar de una tercera guerra claramente en desarrollo. En esa reunión, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, que se llama Lloyd Austin, ¿no?, fue básicamente el que estableció, ¿no?, la idea de ayudar a Ucrania a vencer en la lucha contra la injustificada invasión de Rusia. El ministro, bueno, dirigiéndose, Lloyd Austin, que fue el anfitrión de la reunión, ¿no?, es un lobista del complejo industrial militar, anunció básicamente que la resistencia ucraniana está sirviendo de ejemplo, ¿no?, al mundo libre y al mundo democrático, etc. Todo este discurso, podemos ir de una nueva guerra fría. Y él le dice, ¿no?, que esto es una afronta a el orden internacional basado en reglas, un desafío a los pueblos libres. Obviamente, cuando se habla de que hay un orden internacional basado en reglas, pues se refiere al orden internacional basado en sus reglas, porque no estuvo en ese momento cuando se violó la soberanía de Irak o de Libia o de Afganistán o de Yugoslavia o de varios países, Siria, ¿no? Es decir, no se habló de ese orden siguiendo reglas. Entonces las reglas las impone quien tiene el poder. Y lo que está pasando en realidad es que la acción de Rusia estableció una ruptura de ese orden, efectivamente. Es una ruptura del orden en el cual ellos podían hacer, me refiero, este mundo que establece las reglas, ¿no?, establecía quién era, quien tenía la verdad, quien tenía la justicia. Entonces ahí el ministro Lloyd Austin, ¿no?, el Pentágono, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, dijo básicamente que le gustaría que todo el grupo saliera hoy con el entendimiento común y transparente de los requisitos de seguridad a corto plazo en Ucrania. ¿Qué significa eso? Podemos decir, la recolección de recursos en el orden de 51.000 millones de dólares. Esto quiere decir que Ucrania tendría un presupuesto militar mayor, porque está entre los 10 mayores presupuestos militares del mundo. 51.000 millones de dólares. Ahora, ¿ese dinero a dónde va a ir? Eso no va a ir a Ucrania, es una ilusión.
Eso va a ir al complejo militar industrial de los Estados Unidos, quiere decir Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, etcétera. Y hay que recordar que el secretario de Defensa de los Estados Unidos es un directivo antes de asumir la posición de mártir de la Raytheon, ¿no? Entonces, esto básicamente establece la idea de que Occidente o el Occidente hegemónico, que podemos llamar eh, el espacio, ¿no? Es decir, ese espacio que hay euroatlántico, ¿no? No van a querer llegar a una negociación con Rusia. Rusia necesita ser humillada, Rusia necesita ser derrotada. Y van a inyectar para poder empujar el conflicto a lo que dice el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, es que esto se va a extender por meses. Ahora, esto va a tener consecuencias dramáticas. Ya estamos viendo la hambruna que se está viniendo porque el bloqueo que se hizo de los fertilizantes, por ejemplo, de Ucrania, de Rusia y de Bielorrusia, está causando daños severos en la cosecha de granos a nivel mundial, especialmente en los países más pobres. Entonces estamos caminando, ¿no?, en un escenario casi de aquellos caballeros del apocalipsis, ¿no? Los jinetes del apocalipsis, el hambre, la guerra, ¿no?, la peste, ¿no?, que estamos sufriendo, ¿no?, saliendo el COVID y llegando a esta situación. Entonces, realmente estamos caminando a un confronto muy grave. Ahora, en esa reunión que mencioné del 26 de abril, estaba ya el ministro de Finlandia, el ministro de Defensa de Finlandia y de Suecia. Ya se decidió que iban a entrar ahí y crear un cerco mayor sobre el territorio ruso, que fue el motivo inicial de la guerra. Esta guerra es de responsabilidad principal del United States of America. El hecho y la responsabilidad de Europa, especialmente de Alemania y Francia, de no tener la voluntad de independencia para establecer e imponer a Ucrania los acuerdos de Minsk, que venían siendo discutidos básicamente desde que se dio el golpe militar en Kiev en 2014, en la Plaza Maidán. Entonces, esto es básicamente lo que causó este conflicto. Ahora, esto ya se está reconociendo, es decir, ya el liderazgo ruso dice, bueno, esto ya no es una guerra con Irak, esto lo dice el ministro Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, lo están diciendo el embajador ruso en las Naciones Unidas, básicamente señalando que efectivamente estamos en una guerra, en una tercera guerra mundial híbrida, que está siendo ahorita se está expresando en el campo económico. Entonces, tenemos un proceso que va a afectar al mundo entero y por eso podemos decir el efecto del conflicto se está extendiendo a un conflicto mundial. Inflación histórica en Inglaterra, inflación histórica en los Estados Unidos, inflación que no se tenía en 40 años. Y se habla de que tendremos un proceso de estaflación, es decir, de presión económica con inflación o posiblemente hiperinflación, debido a que los patrones monetarios de reserva están siendo básicamente desestabilizados, especialmente el dólar y el propio euro, ¿no?, en la acción de congelar las reservas que Rusia tenía en el sistema financiero. Esto es una guerra, digo, que comienza básicamente ya en 1991, porque ese poder hegemónico angloamericano con la OTAN imaginaba
que iba a empezar a dominar, es decir, lo que llamaba Fukuyama el fin de la historia, es decir, tener un gobierno mundial controlando naciones ricas en recursos naturales, entre ellas Rusia, entre ellas Rusia. Es decir, Rusia, como lo describían, como un gran estación de gasolina y gas con armas nucleares. Entonces, la estrategia del Pentágono era contener tanto a Rusia como a China, que llaman potencias revisionistas, revisionistas del orden hegemónico mundial. Entonces, esta es la pelea de esta guerra, es decir, de tratar de subyugar a una nación nuclear. Esa es la locura que estamos viviendo. Subyugar, empujar la OTAN hacia la frontera, no negociar y esperar la reacción y ver si pueden derrotar a Rusia en el campo de batalla, que es una locura. Todo mundo, ya en los Estados Unidos, en Europa, hay centros de pensamiento militar que están diciendo los Estados Unidos y sus aliados en la OTAN están jugando el peligro de una guerra nuclear. Y los pedazos de la guerra, pues fueron Irak, fue Yugoslavia, fue Somalia, fue Siria, fue Libia, fue Afganistán, etcétera, etcétera. Y ustedes observen que antes de la acción en Ucrania hubo un intento en Kazajistán de desestabilización, de crear una revolución colorida y una revolución colorida en Bielorrusia. Entonces, que no se hagan de inocentes de que esto era una acción injustificada. Hoy el expresidente George W. Bush dice en una declaración freudiana que Rusia ha hecho una acción injustificada, cruel y violenta en Irak. Perdón, dijo, en Ucrania, revelando lo que él hizo básicamente en 2003, ¿no? Cuando hizo aquella invasión a Afganistán y a Irak y destruyó básicamente el país. De ahí surgió el Estado Islámico y ya vemos las consecuencias después para la situación de estabilidad del mundo. Y ahí la dejamos para la próxima 13 minutos con el MS ya.